Bueno, vamos al otro tema sensible de la semana y que tiene sus consecuencias ya con gente que está siendo investigada, ya salida de ministro, de un director de aduanas. Verá, lo esperan al presidente de Senaxa, no sé si para saludarlo a la vuelta de París o para decirle muchas gracias por su servicio. Muchas cosas pueden pasar todavía y tiene que ver con el tema del frigorífico Concepción. Está con nosotros Oscar Está, viceministro de Comercio. Gracias, viceministro, por venir esta mañana, muy amable. Al contrario, buenos días Carlos, buenos días a la audiencia de Pulso Urbano, un placer estar acá, gracias por la oportunidad. No, bueno, hay muchas preguntas, ¿verdad? Una de ellas tiene que ver con la situación que se plantea hoy con el caso del frigorífico, ¿verdad? Veíamos una cantidad de manifestaciones. Lo primero que la gente reacciona es porque da fuente de trabajo, ¿verdad? Y el cerrar esto, ustedes mismos saben, también golpea un poco. Pero acá se siente que hubo una irregularidad, viceministro, ¿eh? Sí, totalmente. Yo creo que hay dos líneas de acción, ¿verdad? Primero, el frigorífico y el gobierno cree y va a hacer el esfuerzo que sea necesario para que siga funcionando, ¿verdad? Por un lado. Y por otro lado, tenemos una irregularidad, tenemos una crisis de la que tenemos que salir fortalecidos, ¿verdad? Esa es una realidad, ¿verdad? Acá se detectó esta irregularidad o esta posible irregularidad a partir de la caída de estas 180 toneladas de carne, ¿verdad? Y que a partir de ahí se empezó a investigar la documentación que tenía, la documentación que le faltaba y a partir de ahí también empezar a investigar hacia atrás, ¿verdad? Entonces, tenemos una crisis, eso es indudable, pero tenemos una línea también muy clara y muy fuerte del presidente de la República de que tenemos que salir fortalecidos de esta crisis, que tenemos que tomar todas las medidas que sean necesarias, dando todas las garantías también, ¿verdad? Para los agentes que están siendo afectados y con toda la transparencia, ¿verdad? Esa es la línea que yo creo que bajó muy claramente del señor presidente de la República, ¿verdad? Te consulto, Oscar, esto ya se define como una cuestión ya es confirmado por ustedes como un contrabando. Pregunto esto porque ya sacan a un ministro, sacan a un director de aduana, entonces digo, para el gobierno ya es confirmado que se trata de contrabando. Acá hay realmente una presunción de contrabando, ¿verdad? La definición si esto es o no es contrabando se va a dirimir en el ámbito administrativo, por un lado, ¿verdad? Que es a través de sumarios administrativos en la aduana, en Senaxa y también en el Ministerio de Industria y Comercio, y también en el ámbito judicial, porque el contrabando tiene tipificación penal, ¿verdad? Entonces, por un lado, el ámbito administrativo, ahí la empresa tiene toda la garantía para defenderse, para presentar su descargo, y también las instituciones encargadas de presentar las pruebas o la información que tengan, y por otro lado, en el ámbito judicial, donde la Fiscalía y la justicia va a tener que dirimir, digamos, si hay responsabilidades judiciales. O sea, esto, sacar al ministro ya es previo a tener el resultado final. Sí, acá yo creo que esto no tiene que ver con responsabilidades de los funcionarios públicos que fueron cambiarlo a un funcionario potestad del presidente de la República y puede decidirlo en cualquier momento. Y es también, yo creo que tal vez tenga que ver, algo que yo sobre lo que no puedo opinar, con esa demostración de que Paraguay, como país, el gobierno quiere que esto se aclare de la mejor forma posible, de la forma más transparente posible y generando o brindando todas las garantías a los agentes que están involucrados. Para el Ministerio de Industria y Comercio, ¿cuál es la irregularidad en este proceso? ¿Qué es lo que ustedes ven de estas toneladas de carne? La importación de carne está permitida en Paraguay, no está prohibida, ¿verdad? Pero al ser un producto sensible, un producto en el caso de Paraguay estratégico, o sea, todos conocemos el proceso que hizo la carne en los últimos 20, 25 años, el exitoso proceso con una colaboración entre el sector público y el sector privado muy estrecha, ¿verdad? Que permitió que el año pasado se importó 1.500 millones de toneladas de carne, ¿verdad? O sea, es un producto con relativo valor agregado y que para Paraguay es muy importante, ¿verdad? Por ese motivo, la carne tiene un tratamiento especial para su importación, en donde intervienen, por supuesto, la aduana, que interviene en cualquier importación, el Senaxa, porque cualquier carne que ingresa al país o que va a ser comercializada en el país tiene que tener un certificado sanitario por las características de la carne, por los riesgos que genera el consumo de carne, por el estatus sanitario que tiene el país que tiene que proteger. Sí. Y también tiene que tener una licencia previa de importación del Ministerio de Industria y Comercio. Entonces, licencia previa de así mismo, la licencia es previa a la importación, es el último trámite antes de la importación. Y para tener la licencia previa, básicamente lo que tienen que tener es que haber cumplido con todos los requisitos que se requieren cumplir para hacer la importación. Y en este año, el Ministerio de Industria y Comercio, ¿cuántas licencias previas dio para importación de carne? Para el frigorífico de Concepción, ninguna. ¿Y para otros frigoríficos? Y para otros solamente se dieron licencias previas para la importación de un frigorífico, el frigorífico Guaraní.
¿Y el resto? Porque el resto sigue trayendo carne, ¿o no? En el resto de los casos, ahora no, ahora está suspendida Ahora la importación sí, de carne. sí. Esta es una licencia, no solamente una licencia previa de importación, las licencias previas pueden ser automáticas o no automáticas. Ajá, ya. Esta es una licencia no automática de importación de carne por Sí. lo que hablamos antes de que es realmente un producto muy sensible, ¿verdad? Sí. Solamente en esos dos casos se dieron licencias, que son los dos casos para el frigorífico guaraní. Y ustedes sabían que el frigorífico guaraní estaba importando, pero ¿y el resto de los frigoríficos ustedes no tenían información? Nosotros supimos, nosotros solamente nos enteramos de que alguien importa en el ministerio cuando se cumple el trámite de la licencia previa, Sí. ¿verdad? En este caso, la licencia previa de importación está vigente desde el año 2006, ¿verdad? Claro. Un decreto en el año 2006, cuando en ese momento se consideró que era importante liberar la importación de carne, pero con unos requisitos que Claro. tenían que ver con el control estricto de esa carne que iba a ingresar y cumpliendo principalmente con la certificación sanitaria del SENACSA, ¿verdad? Que es la entidad de sanidad de Paraguay. Ahora, uno de los puntos que se hablaba mucho y escuchaba es que el tema de los frigoríficos, que la mayoría de los frigoríficos aquí en el Paraguay son dueños brasileños. ¿Eso es cierto? Sí, empresas o capitales brasileños hicieron inversiones importantes en Paraguay en frigoríficos y compraron frigoríficos de empresas paraguayas y también de otros donde había inversión de otros países, Y ¿verdad? que Sí, ellos tienen una aprovechaban, claro. presencia importante en Paraguay, ¿verdad? Claro, y que ellos aprovechaban esos frigoríficos que son propiedad de ellos para traer carne brasileña, meter acá y sacarla como carne paraguaya. ¿Verdad? Eso más o menos se comentó también. Sí, ¿verdad? creo que eso ya es como que evolucionar bastante en las... es como bastante imaginativo, digamos. Pudo haber pasado también, ¿verdad? Pero si uno se fija en la importación de carne, por un lado, esto empezó fuertemente recién desde enero de este año. O sea, tiene muy pocos meses. ¿Por qué? Porque Paraguay es muy competitivo en la producción de carne, porque la carne paraguaya es muy buena. O sea, probablemente no fue antes rentablemente económico importar carne, ¿verdad? Ni de Brasil ni en ninguna otra parte del mundo. Entonces, esto es algo muy nuevo. Sí. Empezó principalmente fuertemente desde enero de este año. Y desde enero de este año hasta ahora se importaron unas 10.000 toneladas de carne, ¿verdad? Para un país como Paraguay que exporta casi 500.000 toneladas, ¿verdad? O sea, digamos que si bien 10.000 toneladas son muchas, y más todavía si entraron de la forma que entraron, pero es una porción muy pequeña de la producción paraguaya, inclusive del mercado paraguayo de carne, ¿verdad? Entonces, a pesar de eso, este es un producto tan sensible que hay que tomar todas las medidas y tener una reacción tan fuerte institucional como la tuvo el gobierno, y sobre todo con un mensaje bien claro: nosotros vamos a hacer todo lo que se tenga que hacer para que esto se aclare y proteger un producto paraguayo de exportación premium como es la carne paraguaya, ¿verdad? O sea, ese es el mensaje clarísimo, ¿verdad? Este es un tema aislado, es una crisis, son 10.000 toneladas dentro de 500.000 toneladas que nosotros exportamos y unas miles y miles de toneladas que consumimos, pero vamos a tener todo el cuidado que se tenga que tener para que esto se aclare, sea transparente la forma en que se aclare, se den las garantías que se tengan que dar y nosotros seguir en el proceso de no solamente exportar lo que estamos exportando, creciendo en la exportación de nuestra carne. Ahora, para la gente de Concepción y sobre todo esa cantidad de gente que depende del frigorífico, ¿eso está trabajando hoy de vuelta o no? ¿Cómo? El frigorífico está habilitado de vuelta por SENACSA para exportar, salvo ciertos mercados. El de Rusia, obviamente, Rusia le suspendió la importación de carne, ya está cerrado, y otros mercados que son más sensibles, ¿verdad? Básicamente para tratar de avanzar en esta investigación que tiene que ver con los volúmenes, digamos, o sea, cuánto el frigorífico está actualmente produciendo y faenando y cuánto está produciendo para el mercado local y el mercado exterior. O sea, esos cruces lo que hay que hacer para aclarar cuál es la situación del frigorífico Concepción en particular y a partir de ahí inclusive ver de vuelta que SENACSA evalúe si hay posibilidad de abrir para otros mercados. Pero actualmente sí, se levantó la suspensión en general, sigue la suspensión para algunos países, en el caso de Rusia, que es el principal comprador de carne del frigorífico Concepción, está cerrado no por nosotros, sino por Rusia luego también. ¿Quién da la voz de alerta sobre esto, viceministro? Y este proceso se inicia con estas 180 toneladas de carne que son retenidas en la ruta, en la zona de Concepción, y a partir de ahí se inicia una investigación. O sea, cuando se vieron tantas carretas llenas de carne brasileras, fueron detenidas por las autoridades. Y ahí, a partir de ahí empieza la investigación. O sea, esta carne tiene la documentación que corresponde,
tiene, no tiene, y a partir de ahí también se empezó a ver, bueno, el resto de la carne, cuál es su situación, ¿verdad? Porque ellos hablan de que la mitad tenía la documentación de Senaxa y la otra estaba retrasada porque Senaxa todavía no le había entregado nomás la documentación, ¿verdad? Realmente ellos hablan de toda la carne importada en el año, ¿verdad? Que son 7.300 toneladas. 7.300 toneladas importó el frigorífico Concepción desde enero de este año. Y empezó a importar recién desde enero. El año pasado no importó ni un kilo de carne del frigorífico Concepción. De esas 7.300 toneladas, unas 1.100 toneladas tienen certificados que son probablemente falsos, ¿verdad? Que se están investigando, pero que el Senaxa ya dijo, nosotros no emitimos estos certificados sanitarios, ¿verdad? Otras 2.900 no tienen ningún, tienen certificado, y unas 4.000 toneladas no tienen ningún certificado. Entonces, más de la mitad de toda la carne que se importó no tiene ningún certificado. Desde enero. Desde enero de este año, ¿verdad? Que fue cuando inició su importación el frigorífico Concepción. No tiene certificado sanitario, que es el documento más importante que tiene que tener la carne para ingresar al mercado paraguayo. Y eso tiene que tener antes de ingresar al mercado. Sí. O sea, antes de salir de zona primaria de aduana. Pero o sea, no es administrativamente factible sacar de zona primaria, despachar la mercadería sin tener el certificado sanitario. Y es ahí donde entra la gente de aduana involucrada en la supuestamente en permitir que eso pase. Así mismo es. O sea, en los controles que se y sí, esa gente está siendo sumariada, inclusive judicialmente ya fueron imputados algunos, porque esas personas que estaban en el puesto de Pedro Juan Caballero, de la aduana Pedro Juan Caballero, obviamente tienen que ser investigadas para saber quién fue el que permitió que esa carga que no podía salir de la aduana salió, ¿verdad? Ya. Ahora, hay una cuestión también que compete a tu ministerio, es que ustedes de todo eso no emitieron ninguna documentación. Así mismo. Nosotros como Ministerio de Industria y Comercio, ese es un buen punto, Carlos, ¿verdad? Emitimos la licencia previa de importación. Sí, pero ¿verdad? usted en este caso... O sea que antes de la importación se emite la licencia de importación para el caso de la carne. Este es un decreto que rige del año 2006, que no puede ser desconocido, ¿verdad? Y si bien es un paso administrativo, lo que hace este paso administrativo es justamente controlar que esa carne que va a ingresar haya cumplido con todos los requisitos anteriores, ¿verdad? De los cuales el más importante, como decía antes, el certificado sanitario por las características y el estatus sanitario que tenemos que proteger dentro de nuestro país, básicamente, ¿verdad? ¿Y eso no fue emitido por ustedes? Eso no fue emitido por nosotros. O sea, en ningún momento se acercó alguien del frigorífico a decirle, señores, estos trámites tengo que hacer. Así mismo, sí. Eso es penado también. Ese es un trámite administrativo que se requiere, digamos, contar con la licencia para despachar la mercadería, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos licencia no solamente en la carne, tenemos muchas otras licencias que están vigentes y normalmente la aduana exige ese requisito para despachar la mercadería. Viceministro, gracias por estar esta mañana, muy amable. Al contrario, gracias a ustedes por la oportunidad. Bueno, Oscar está el viceministro de Comercio del Ministerio de Industria y Comercio con nosotros hablando de una situación que se plantea con el tema de la carne y que va a continuar todavía en la semana por las investigaciones que se están haciendo.